La defensa del territorio nacional no se consulta, se ejecuta. Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a su canal. El día de ayer descansamos, pero hoy venimos con todas las energías. Vamos a abordar un tema que ha tomado bastante fuerza y es en relación al Esequibo y este supuesto referéndum que quieren hacer para consultarle al pueblo qué es lo que debe hacer el Estado. ¿Esto debe consultarse realmente con Venezuela o es precisamente el Estado quien debe tomar las decisiones respecto a defender la soberanía y el territorio de nuestro país? Hay algunas contradicciones que hoy emplean quienes conforman el actual régimen de Nicolás Maduro y también mostraremos pruebas irrefutables de cómo el régimen chavista planteó una política blandengue y además entreguista respecto al tema del Esequibo. Tanto las contradicciones como estas pruebas irrefutables hoy las van a ver a través de este canal Habla la Sociedad. Sin más preámbulos, vámonos con algunas contradicciones de Diosdado. Esto fue en los días recientes en Aragua, donde abordaba precisamente este tema del Esequibo y mencionaba las 5 preguntas que se harán en esta consulta popular. Vean. Se han fijado 5 preguntas. Estas 5 preguntas las voy a dejar completas porque hay algunos, es rápido el video, hay algunos que dicen, bueno, pero es que yo quisiera saber cuáles son estas 5 preguntas para ver si vale la pena participar en esta consulta. Por eso voy a dejar las 5 preguntas y es aquí donde está la gran contradicción, no solamente de Diosdado, sino de quienes están llamando a participar en esta consulta popular. Vean. ¿Ustedes han escuchado hablar de las 5 preguntas? Y saben que son 5 veces sí que vamos a responder. 5 preguntas, 5 veces sí. 5 veces sí. La primera pregunta tiene que ver con el rechazo al laudo arbitral al laudo arbitral de París, que ellos quieren poner como parte de la agenda. Eso no existe para nosotros. Segundo punto, el apoyo al Acuerdo de Ginebra como único elemento a utilizar en cualquier negociación. Segundo. Tercero, el rechazo. Estamos de acuerdo en rechazar absolutamente la supuesta competencia que ellos quieren darle a la Corte Internacional de Justicia. No, el Acuerdo de París, Acuerdo de Ginebra es el acuerdo que regula cualquier controversia que haya. No hay dudas, no es la Corte. Luego el rechazo al intento de Guyana de otorgar concesiones en territorios marítimos que son nuestros, que son de Venezuela. Debemos rechazarlo. El quinto, aprobar con toda nuestra fuerza la creación del Estado Guayana Esequiba, donde se le garantice a los que vivan allí en este momento sus derechos como venezolanos y a los que vayan a vivir sus derechos y las garantías necesarias para vivir tranquilos en territorio nuestro. 5 preguntas, 5 veces sí. Ahora, ustedes saben que la derecha, con su gran campaña mediática, trata de tergiversar, trata de poner en dudas lo que estamos tratando nosotros de hacer. No, que si el referéndum consultivo no es necesario. No, nosotros no estamos consultando si la Guayana Esequiba le pertenece a Venezuela. Eso no está en discusión. Nosotros le estamos consultando al pueblo qué es lo que debemos hacer para garantizar que la Guayana Esequiba siga siendo territorio de Venezuela por muchos años. Consultar a los venezolanos qué es lo que debemos hacer, pero tú le estás diciendo de una vez qué es lo que tienen que responder. Escuchen. Nosotros le estamos consultando al pueblo qué es lo que debemos hacer. 5 preguntas, 5 veces sí. Pero ve acá, Diosdado, si tú mismo estás diciendo, y es que esta es la gran contradicción, si tú mismo le estás diciendo al pueblo qué es lo que deben responder, 5 preguntas, ustedes tienen que responder 5 veces sí. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que consultar al pueblo de qué es lo que supuestamente deben hacer si tú mismo le estás diciendo lo que tienen que responder? Entonces tú sabes
lo que tienes que hacer o lo que tienen que hacer. ¿Cuál es la incongruencia? No, vamos a consultarle para ver qué debemos hacer. Pero no, en las 5 preguntas ustedes tienen que responder sí. ¿Y entonces qué le vas a consultar? ¿Realmente es una consulta? Y se les mata el primer piojo en la cabeza. No existe ninguna consulta. Porque si existiera una consulta, usted le hace unas preguntas y que el pueblo decida qué es lo que quiere responder. Eso es una consulta. Pero si tú le dices al pueblo, te va a hacer 5 preguntas, esas 5 preguntas tú tienes que decir que sí. Tú no puedes decir entonces después, es para ver que el venezolano nos diga qué es lo que debemos hacer. No hay consulta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Además, ¿qué van a consultar? Pregunto yo. Porque si ustedes siguen el pensamiento y el legado del Supremo Intergaláctico, el mortadelo Hugo Rafael Chávez Frías, entonces ustedes deberían estar felices con que él haya entregado prácticamente el Esequibo. Es más, vámonos al año 2004 y aquí vamos a entrar en unas pruebas irrefutables de que realmente el régimen de Chávez, o específicamente Hugo Chávez, planteó una política no solamente blandengue, sino entreguista, quizás por intereses políticos personales. Vámonos al año 2004, 19 de febrero. Yo me comprometo, esto fue el 19 de febrero del 2004, decía Chávez, yo me he comprometido con el presidente Yadgueo y con Guyana. Primero, que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes, beneficio directo, como me decía el presidente Yadgueo, como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Acá la primera observación. ¿Y por qué Chávez era el que no tenía que oponerse? Es decir, yo no me opongo a proyectos que se vayan a hacer en esa región del Esequibo, pero por parte de Guyana. ¿Y por qué no podía ser Venezuela la que emprendiera proyectos ahí? ¿No? Y segundo, durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la Comisión Binacional de Alto Nivel y buscarle vialidad, declaró Chávez el 19 de febrero de 2004 en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Guyana, Barrat Yadgueo, quien era el presidente en ese entonces. Llama bastante la atención que él diga o que él haya dicho: yo no me opondré a cualquier proyecto que sea en beneficio de quienes allí viven, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y pregunto, ¿por qué los proyectos tenían que ser de Guyana? ¿Es que acaso Guyana tenía más derecho que Venezuela? ¿Por qué tenías que permitir y por qué tenías que decir yo no me opongo a cualquier proyecto que se emprenda en esa zona? No se podía emprender ningún proyecto por parte de Guyana, porque si tú como nacionalista, como patriota, comprendes y entiendes que el Esequibo es de Venezuela, tú no podías permitir que gobiernos extranjeros emprendieran proyectos, por mínimos que fueran, en lo que consideramos que es nuestro territorio. Que está en reclamación es una cosa, pero está en nuestro territorio. Aquí se tumba tu teoría de defensa del territorio y la soberanía nacional. Aquí va la primera muestra de política entreguista, pero esto generó muchísimas críticas a nivel nacional y a nivel internacional hacia Chávez, por lo que 10 días después, el 29 de febrero de 2004, dio estas declaraciones. Escuchen. Nosotros estamos obligados a unirnos con los guyaneses y los colombianos y los caribeños y los argentinos y los brasileños y los chilenos y los peruanos y los bolivianos y todo, para que América Latina caribeña sea verdaderamente libre e independiente de los imperios que la siguen amenazando. Ok, vamos a hacer un poco de historia rápidamente. Simón Bolívar, el proyecto principal del libertador Simón Bolívar era unir a toda Sudamérica para poder hacerle frente a los Estados Unidos de Norteamérica, crear como otra coalición suramericana y también convertirla probablemente en potencia. Esto ustedes lo pueden profundizar leyendo la historia real de cuál era el objetivo principal de Simón Bolívar, pero ustedes saben que este señor tenía un sueño, una locura de creer que él era la reencarnación de Simón Bolívar y era prácticamente lo que quería hacer. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, y es que Simón Bolívar sí le dio a los venezolanos, no solamente a los venezolanos, sino a los países que libertó, la oportunidad de ser libres, porque los liberó, los libertó de esa colonización española. Pero Chávez quería lograr ese mismo objetivo a costa de hundir más a nuestro país. Y es que no solamente podemos hablar del Esequibo, que ya estamos viendo y van a seguir viendo
cómo empleó esta política entreguista respecto al Esequibo. Pero es que también podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Ecuador, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de la misma Cuba que no pertenece a Sudamérica. ¿Cuántas calles no se construyeron? ¿Cuántas autopistas importantes no se construyeron en el Ecuador gracias al petróleo venezolano, al dinero de los venezolanos? ¿Cuántas cosas, cuántos hospitales no se construyeron en Bolivia gracias al dinero de los venezolanos? ¿Cuántas cosas no se construyeron en Argentina gracias al dinero de los venezolanos? Actualmente todavía sigue en Brasil este aprovechamiento sobre Venezuela, quien hoy Venezuela como tal sigue sumergida en apagones constantes diariamente, pero sin embargo entonces llegaron a un acuerdo para que Venezuela le suministre energía a Brasil. Obviamente será remunerada, pero ¿esto será realmente para invertir en la electricidad de Venezuela? Por supuesto que no. Han sido políticas entreguistas que no les ha interesado destruir nuestra nación con tal de ellos cumplir sus objetivos. Y el objetivo de Hugo Rafael Chávez Frías, ya lo acaban de escuchar, y lo van a escuchar nuevamente al final, era crear esta relación con toda Sudamérica, no importa que esto nos costara caro a los venezolanos como nos está costando. Sigan escuchando lo que decía años más adelante. No hay otra alternativa. Yankee. Ahí decía, esta tierra tuvo colonización, fue colonizada por potencias yanquis. Para apoyar desde aquí invasiones como la de Grenada, intentos de golpe de Estado, e incluso de invasiones como Guyana. Aquí se estuvo preparando una guerra contra Guyana. Yo era uno de las víctimas, pues. Éramos muy jóvenes, 20 años, 24 años, y nos estaban acondicionando para ir allá con paracaídas y con tanques y todo al Esequibo contra esos que están allá, que son una amenaza. Lo dice de manera irónica. No eran una amenaza, ¿no? Para ese entonces, según Chávez, no era una amenaza. Claro, era Estados Unidos, Estados Unidos y su política imperial tratando de derrocar al gobierno de Forbes Borjan, gobierno de izquierda, tratando de derrocar como al final lo hicieron al gobierno de Grenada. ¿Qué pasó? Era Estados Unidos entonces, claro, era Estados Unidos tratando de derrocar a este gobierno de izquierda. Vamos a repetir este fragmento del principio para que vean que estamos en lo cierto. El sueño de Hugo Rafael Chávez Frías era unir a Sudamérica, no importa que tuviera que empeñar nuestro país. Esto es para los que dicen que no, él no tuvo una política entreguista. Vean rápidamente. Nosotros estamos obligados a unirnos con los guyaneses y los colombianos y los caribeños y los argentinos y los brasileños y los chilenos y los peruanos y los bolivianos y todos, para que América Latina caribeña sea verdaderamente libre e independiente de los imperios que la siguen amenazando. Ok. Recuerden que esto vino después de esto. 10 días después, cuando surgieron tantas críticas. Por cierto, llama la atención que ahí el chavismo sí tenía gente. Ahí el chavismo sí tenía gente, hay que reconocerlo. Actualmente no. Sin embargo, ahora sí reacciona Padrino López. Llama bastante la atención cómo reacciona Padrino López. La única vía para solucionar la controversia territorial por el territorio Esequibo es el Acuerdo de Ginebra de 1966. No es la irracionalidad, la negación total de nuestro reclamo, el entreguismo a transnacionales y mucho menos mensajes altisonantes de micrófonos. Volvamos al camino de la razón. Esto lo hacía en mención del trino anterior de Iván Gil, donde decía: comunicado, Venezuela llama al diálogo diplomático, tan raro, ¿no? Y rechaza las declaraciones guerreristas, pero no es que no eran amenazas. No es que no eran amenazas. Bueno. Declaraciones guerreristas emitidas por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfan Ali, durante un show mediático realizado el día viernes 27 de octubre en el territorio de la Guayana Esequiba. Entonces, vuelvo y pregunto, pero ¿por qué hacen este reclamo? No es que no era amenaza. Contra esos que están allá, que son una amenaza. Claro, era Estados Unidos,
era Estados Unidos. ¿Estás seguro que era Estados Unidos? Hugo Rafael Chávez Frías. Mire, me llama bastante la atención que cuando es Guyana quien ataca prácticamente de frente, no hacen absolutamente, llaman al diálogo. ¿Qué diálogo? ¿Qué se supone que debes dialogar? ¿Qué se supone que debes consultar? Cuando fue el mismo Chávez quien empleó esta política, cuando fue el mismo Chávez y cuando sigue siendo el mismo Chávez el responsable de lo que está sucediendo respecto al tema del Esequibo, que estamos a punto de perderlo, por cierto, porque fue crucial la participación de Chávez, y es que su participación fue no participar precisamente en este tema como debía hacer. Lo hizo por intereses políticos personales, para él tratar de ser el más poderoso. Bueno, es que lo podemos ver, podemos recordar cómo en la ONU y en la OEA muchas veces Guyana, cuando estaba el presidente Yaqueo, votaban siempre a favor de las cosas de Chávez, de la causa de Chávez. ¿Y esto por qué? Porque obviamente habían negocios internos. Si ustedes lo están viendo, están leyendo cómo el mismo Chávez decía: yo no me voy a oponer a que tú, como guyanés, hagas tu proyecto allá en Guyana. Es una zona de reclamación, pero no importa. Haz tu proyecto, que yo no me voy a oponer. Eso es ser realmente nacionalista. Eso es defender nuestro territorio. Eso era defender la soberanía. Son extremadamente doble moral e hipócritas. Pero realmente era Estados Unidos. A ver, yo quisiera preguntar, Diosdado, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, ¿por qué no han dicho nada respecto a la posición de Brasil? ¿Por qué no han dicho nada respecto a la posición antigua y actual de Cuba? ¿Por qué no dicen nada? Ustedes no saben nada, chavistas que me están viendo en este momento, porque yo sé que me ven bastante chavistas. Vamos a mostrárselo. ¿Qué dice Brasil? Acá está: embajador de Brasil apoya a Guyana en disputa por el Esequibo. El embajador de Brasil en Guyana, Linneu Pupo de Paula, expresó su apoyo a este último país en referencia a los reclamos de Venezuela por la soberanía sobre las aguas del Esequibo. Ahí está, ustedes lo pueden buscar y leerlo completamente. ¿Por qué no han dicho nada respecto a la posición de Brasil? ¿Por qué no dicen nada? Porque es socialista, pero realmente es Estados Unidos. ¿Quiénes son los que realmente están apoyando a que esto sea desprendido del territorio venezolano? No son los mismos brasileños, o bueno, el gobierno, mejor dicho, de Brasil. ¿Qué opinan de Cuba? ¿Quieren ver lo que opinaba y lo que sigue opinando Cuba? Por supuesto, chavistas, vean esto. Miren, el mentor de su papá Chávez decía lo siguiente. Vámonos al título. Cuba reitera su apoyo a Guyana. Vamos a leer parte de la redacción. Cuba reiteró hoy su apoyo a Guyana en su diferendo fronterizo con Venezuela y acusó a esta última de reclamar algo que no le pertenece. Severendo desgraciado Fidel Castro, al decir que el Esequibo no nos pertenece. Según el canciller cubano Ricardo Alarcón, en conferencia de prensa, Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad. Reiteramos nuestra solidaridad con Guyana y apoyamos su pleno derecho a poder desarrollar enteramente su territorio en todos sus renglones, en todas sus regiones. Y por allí seguía la redacción. Pero este era el mentor de Chávez. ¿Cuántas veces no vimos que prácticamente Chávez casi que le besaba los pies a Fidel Castro? Y mencionó algo de esto. ¿Quién fue realmente el traidor? Era Estados Unidos. Pero hasta el momento yo veo que son Guyana y es Cuba quienes están a favor de Guyana. Perdón, es Brasil y Cuba quienes están a favor de Guyana. Mientras que Estados Unidos siempre ha apoyado a Venezuela por defender ese territorio y reclamar hacia el lado de Venezuela lo que es el Esequibo. Y estemos claros, nosotros no nos chupamos el dedo. Obviamente que es por intereses de Estados Unidos también en ese territorio, en esa parte del territorio. Pero esto realmente le conviene o no le conviene a los venezolanos. Porque si no le conviene a los venezolanos, entonces usted, chavista, que va a votar en esa supuesta consulta, es un doble moral, es un hipócrita. Porque aquí usted tiene que aceptar que la posición de Estados Unidos de apoyar a Venezuela en referencia al Esequibo y saber y defender que esa parte pertenece a nuestro país, entonces es positivo para los venezolanos. Porque si no es positivo, usted no tiene por qué participar en esa falsa consulta. Ah, no, pero es que esa es una posición antigua, seguro.
Porque acá yo tengo una posición que donde reitera Cuba en el año 2020 que su posición es a favor de Guyana. Acá lo pueden leer. Esequibo, Cuba apoya a Guyana, según larazón.net. Esto fue el 1 de marzo del año 2020 y también pueden leer todo el artículo completo. Pregunto nuevamente, ¿fue política de de Estados Unidos? Fue gracias a Estados Unidos que se iba casi que a armar una guerra entre Venezuela y Guyana. No era Guyana una amenaza, como lo decía Chávez. Entonces, ¿por qué reacciona Padrino López e Iván Gil diciendo que rechazan estas declaraciones guerreristas del presidente de Guyana? Pero su papá Chávez decía que no era una amenaza, y entonces el tiempo le ha dado la razón a los venezolanos. El tiempo le ha quitado la razón a ustedes, traidores, que se han encargado de entregar nuestro territorio por una política estúpida de aquel que se creía libertador de Sudamérica y del mundo entero, que no le interesó entregar nuestras riquezas. Y vuelvo y repito, no solamente hablo del Esequibo, sino hablo de toda Sudamérica, o por lo menos en su mayoría, porque lo que fue Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, se han beneficiado de las riquezas de nuestro país, mientras que hoy nuestro país se hunde en la miseria. Y que recientemente se firmaron acuerdos para que Venezuela le pase electricidad a Brasil, mientras que Venezuela se sigue hundiendo en apagones diarios. Y ese país al que le van a pasar electricidad defiende a Guyana. ¿Quiénes son los traidores? No me queda más que decir, no tengo que hacer otra pregunta. Es usted quien debe responder. ¿Vale la pena hacer o participar en una falsa consulta donde además tengo que responder lo que ellos me están diciendo que responda? Eso no es realmente una consulta. A mi consideración, a mi parecer, lo único que quieren tratar de hacer es enviar un mensaje a las instancias internacionales de que todavía tienen gente. Y nosotros debemos hacer lo nuestro. La defensa del territorio nacional no se consulta, se ejecuta. Será hasta la próxima. Esto fue Habla la Sociedad.